Saludos con todos los que nos escuchan. Esto es en honor a la verdad. Y desde aquí envío un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar se llama las 70 semanas de Daniel. Y antes de empezar, quiero hacer una introducción en el sentido de que debemos de tener una mente, no quiero decir amplia o abierta, porque se supone que nosotros tenemos que sujetarnos mentalmente y acomodar nuestra mente a la palabra de Dios. Lo que quisiera decir más bien es de que nos sometamos a las Escrituras. En el libro de los Hechos, dice la Biblia, en el versículo 10 del capítulo 17, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que ahí está el principio para todos los que me van a escuchar. En esta oportunidad este tema se ha hablado y se ha enseñado por muchas décadas. Pero yo quisiera apelar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él dijo a los fariseos cuando el Señor les dijo que para juicio yo he venido a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y cuando estos judíos fariseos le dijeron: nos llamas a nosotros ciegos, el Señor les dijo: si fuerais ciegos de verdad, no tendrías pecado. Pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Eso está en Juan capítulo 9, verso 41. Quiero apelar también a lo que dice segunda de Juan, verso 9, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. En primera de Timoteo 6, versículo 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y sabe nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy poniendo un fundamento de que tenemos que sujetar nuestros pensamientos y renovar nuestro entendimiento de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a lo que se nos ha dicho o enseñado, sin escudriñar las Escrituras. El Señor Jesucristo lo dijo: escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor mandó a escudriñar las Escrituras a todos. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 18, la palabra de Dios dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea que estamos poniendo este fundamento porque este tema va a romper esquemas, y no es porque los quiera romper, sino porque la verdad, cuando la conocemos, nos hace libres y podemos poner todo en su justa perspectiva, y cada pieza del rompecabezas entra en su lugar y vamos a entender muchas cosas de la palabra de Dios que antes no entendíamos, como cómo es que el Señor va a venir en una nube, dice la palabra. Algunos creen que Él va a venir a la nube. La Biblia dice: así como han visto al que está subiendo allá en las nubes, así vendrá en las nubes. Por ejemplo, hay una palabra bien clara en Corintios, en Hebreos capítulo 9, verso 28. En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que la Biblia va a hacerse más, no que va a hacerse más real, sino que nosotros vamos a poder entenderla. Acordémonos que el Señor sopla sobre ellos después que resucita, le dijo recibir el Espíritu Santo, y dice la Biblia que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Quiere decir que sin el Espíritu de Jesucristo no vamos a poder comprender las Escrituras, y si no nos conformamos a lo que Él dijo, vamos a estar ciegos. Eso es lo que hemos leído en nuestros 4 testimonios, lo que acabo de leer, de que es imposible conocer la voluntad de Dios si es que Él se da cuenta que no vamos a sujetarnos a lo que Él dijo.
Por eso que él dijo, a todo aquel que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le va a quitar. Mirad pues cómo oís, dijo el Señor, porque al que tiene le voy a dar más. Pero si nosotros estamos prefiriendo interpretar todo de acuerdo a las creencias y enseñanzas y doctrinas de, no importa de quién al final de cuentas, porque todos estamos aprendiendo del mismo maestro. El Señor dijo, no llames a nadie maestro, yo soy vuestro maestro. Uno es vuestro maestro, Jesucristo, y todos son hermanos. Así que aquí estamos para aprender todos y nos tenemos que sujetar a lo que Jesucristo dijo. En esta enseñanza vamos a aprender de que las famosas 70 semanas del profeta Daniel, que están divididas en 3 partes, 7 semanas, luego 62 semanas, después una última semana. Y en esta enseñanza creo que hasta las 62 semanas donde aparece el Mesías príncipe, en el hebreo es el Mashiach Nagid, o sea, el líder del caudillo. Estamos hablando de que hasta aquí casi la mayoría tenemos claro estas 70 semanas o esta parte de las 70 semanas. Así que nos vamos a concentrar en la última semana, pero sin antes leer exactamente de qué se trata, porque hay muchas personas que nunca han escuchado de este tema. Entonces vamos a leerlo y vamos a aprender que las 70 semanas, en ninguna parte de la Biblia dice que son 70 semanas para restaurar a Israel. En ninguna parte dice eso. Yo no sé a quién se les ha ocurrido que en Daniel capítulo 9, de los versículos 24 a 27, la Biblia dice que las 70 semanas van a servir para restaurar a Israel. En ninguna parte dice eso, así que tomen sus Biblias porque ustedes tienen que verlo por sí mismos y seamos bereanos. O sea, que tengamos un espíritu noble para que chequeemos por nosotros mismos, porque cuando tenemos la disposición, el Señor prometió con su palabra y dijo, el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El Señor también dijo que cualquiera que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla en el nombre del Señor y habla la palabra de Él, entonces está buscando la gloria del Señor Jesús. Y vamos a hablar la palabra tal y cual y vamos a hacer una exégesis exacta de lo que dice la palabra y no de lo que nos han hecho creer que dice la palabra. Entonces, repito, algunos dicen que hay 70 semanas para restaurar a Israel. Y vamos a ver que eso no es lo que dice la palabra de Dios y vamos a ir directamente entonces a el libro de Daniel. Libro de Daniel, famoso capítulo 9, donde dice en el versículo 24. Entonces, solamente una pequeña introducción de esta parte, capítulo 9 del versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miraba atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y esa palabra desolaciones es el hebreo Shabbat, que significa ruina, destrucción, asolamiento. O sea que ahí empieza este pasaje, pero vamos a concentrarnos en la parte donde están las 70 famosas semanas. Y entonces allí está el versículo 24, donde dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le está hablando a Daniel. Entonces aquí está el varón, el ángel, el arcángel, el enviado de Dios, Gabriel, y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y vamos a ver también que el Señor Jesucristo usó la misma palabra cuando se dirigió a Saulo de Tarso y le dijo, tu pueblo, le dijo a Saulo, tu pueblo y los gentiles, cuando le estaba hablando que iba a sufrir persecución. Y el Señor Jesús se refiere al pueblo de Israel o a la descendencia de los israelitas de Abraham, Isaac, Jacob, étnicamente, y él reconoce y le dice a Saulo, tu pueblo. Entonces aquí está hablando
definitivamente de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Repito, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esa palabra determinadas es una palabra que en hebreo charat significa que están pactadas, están cortadas. Eso es lo que significa esa palabra, que están cortadas y están pactadas. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que de aquí hasta las 70 semanas, dice que están cortadas, están pactadas, están señaladas. Y dice, ¿para quién? Dice, sobre tu pueblo. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dos cosas. O sea, sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad del santuario. Entonces, y ahí dice, para. Esa palabra para lo dice bien claro. Hay 70 semanas, 70 semanas para 2 puntos. Y vamos a ver que hay 2, 3, 4, 5 y 6 cosas que van a cumplirse o suceder en estas 70 semanas. Eso es lo que dice la palabra y nosotros no estamos acá para inventar nada. Eso es lo que dice, que hay 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, las 70 semanas están determinadas y tienen que ver con el pueblo de Israel y tienen que ver con la ciudad de Jerusalén. Y dicen para 6 cosas. Número 1, para terminar la prevaricación. Ese es número 1. A ver, para terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. Esa palabra prevaricación es peshak, que es la número 6588 en la concordancia Strongs, que significa rebeliones, rebelión y transgresión. Número 1, entonces, que hay 70 semanas y dentro de esas 70 semanas van a suceder cosas. Están determinadas para que sucedan 6 cosas. Número 1, para terminar la rebelión o la transgresión. ¿Qué había pasado? Que Dios castigó al pueblo de Israel mandándolos a Babilonia como lo había dicho. Número 1, va a terminar la prevaricación o la peshá, que son rebeliones y transgresión. Número 2, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Shatá, poner fin al pecado, es la palabra 2403, que significa expiación, pecado, pecados, un delito, su pena, ocasión, sacrificio, un delincuente. Número 3, expiar la iniquidad. Número 3, expiar el abón, que significa una maldad, una iniquidad, un pecado, culpa, castigo, iniquidad. Número 4, dice para traer justicia, esa palabra tesek, sedek, la 6664, 666, 4. Dice, ese es el número en la concordancia Strong, que significa justicia, justo, justas, el derecho, equidad, prosperidad. Para traer justicia perdurable, esa palabra es olam, que significa eterno, siempre. Esa palabra significa perpetuo, oculto, eternidad o frecuentemente. Y número 5, y sellar o shatam, poner un sello sellado para sellar, estampar un sello, sellar. ¿Qué cosa? La visión o el chazón. La palabra 2377, que significa visión, profecía, respuesta a un espectáculo, un sueño. Dice revelación, oráculo. Y la profecía. Esa palabra en el 5.º punto dice y sellar la visión y la profecía. Esa palabra profecía en el hebreo es naví. Naví, y naví significa profeta. Significa profeta, profetas, con mayúscula, profetizan un portavoz o un altavoz. Y el número 6 dice, y ungir al santo de los santos. Esta palabra santo es Kodesh, Kodesh. En algunas versiones lo que dice acá es ungir el lugar santísimo.
Porque cuando uno va a la palabra original donde dice y ungir al santo de los santos, y uno ve qué significa el santo, es Kodesh, de los santos es Kodesh, la misma palabra. En muchas versiones se usa el término ungir el lugar santísimo. Entonces, después de que tenemos ese mapa, esa guía de ruta de lo que va a suceder en las 70 semanas, y está claro lo que va a suceder en esas 70 semanas, está escrito allí y no tenemos, como digo, no tenemos que inventar otra cosa, eso ya está ahí y tenemos que sujetarnos a lo que está escrito. Entonces, durante esas 70 semanas van a suceder las cosas y que están determinadas sobre el pueblo de Israel, como le dijo a Daniel, sobre tu pueblo y sobre la ciudad. Entonces dice el número 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea que aquí hemos puesto la salida de la orden y acá están todos los versículos que le invito a que lo escriban y lo lean porque vamos a avanzar. Como repito, de aquí hasta este punto casi todos estamos de acuerdo en un consenso en el mundo cristiano, entre comillas. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que eso del reloj profético que se paró y que está parado por como más de 2000 años, todo eso fue un invento y una fábula. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que las 70 semanas van a servir para restaurar a Israel. Aquí lo estamos viendo. Voy a leerlo de nuevo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, número 1, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Dónde está entonces que alguien dijo que las 70 semanas están terminadas para restaurar a Israel? Que alguien me diga eso. Ahí dice para qué están determinadas, para esas 6 cosas que le hemos dicho nombre por nombre. Y pueden verla en su concordancia, cada palabra lo que significa. Entonces dice en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar. Está hablando de 2 cosas que son diferentes. Restaurar y edificar. Una cosa es edificar el templo y otra cosa es restaurar el templo. La restauración tiene que ver con que empiezan los cantores, el sumo sacerdote, todo está en su sitio, empieza el cántico, empiezan los sacrificios y empieza a funcionar. Eso se llama restaurar. El templo puede estar edificado, pero Dios dice para edificar y restaurar. Ahí lo dice, que la salida de la orden era para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces la gente dice, ahí está, las 70 semanas es para restaurar a Israel. No. Las 70 semanas es para lo que dice el versículo 24, para 6 cosas que van a pasar. Pero entre esas semanas, sí, hay una orden que sale y está aquí en Isaías 44, en Isaías 45, Esdras capítulo 1, donde hay 3 emperadores, 3 reyes, Ciro, Darío y Artajerjes. Y la Biblia lo dice en el año 20 Artajerjes, que es de Nisán, en Nehemías capítulo 2, verso 1, ahí se puede determinar la fecha. Si no voy a entrar a fechas exactas porque eso no es mi problema en el sentido de no voy a discutir. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios que fueron 70 años. Y pueden haber discrepancias entre estas fechas. Ciro en el año 538 a.C., Darío en el 457 a.C. y Artajerjes en el año 445 a.C., donde se restaura, se edifica Jerusalén, según lo que está escrito en Nehemías capítulo 6, verso 15, dice la Biblia que él terminó el muro el 25 de Elul en tiempos angustiosos. Eso todos nosotros podemos leerlo en nuestras casas con tranquilidad. Si quieren saber cómo es que se construyó los muros, porque Nehemías era el copero del rey, estaba triste y el rey le dio permiso para que vaya y edificó los muros que estaban caídos y las puertas estaban quemadas, y se logró cumplir esto en tiempos angustiosos. Y si quieren saber cómo pasó eso, ahí está todo el libro de Nehemías para leerlo. Pero aquí lo que nos estamos concentrando es en el tiempo profético, entre comillas, que algunos creen que se ha detenido y que esas 70 semanas es para restaurar a Israel. En ninguna palabra dice eso, en ningún momento dice eso la palabra de Dios.
Lo que dice es lo que está escrito. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí, y acá están todos los versículos, desde lo que se habló en Isaías, Zorobabel fue llamado a construir, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esdras fue llamado, que era el sumo sacerdote, que fue llamado a construir, a reconstruir el templo en Jerusalén, y Nehemías, el copero, era el encargado para construir el muro. Todos estos pasaron años y se cumple en ese momento. Y vamos a leerlo. Voy a leer solamente un pequeño pasaje para tener un contexto bíblico. Voy a leer Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden, estoy leyendo el verso 1, de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, 2 puntos. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hilares de piedras grandes, etcétera, etcétera. El verso 8 dice: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos, y etcétera. Versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha mudar, etcétera. Verso 12, al final dice: yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaron y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. Esto fue un orden, si bien es cierto, el decreto lo dio los emperadores o los reyes, pero vino del cielo. Dice: edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. 3 reyes. ¿Qué cosa? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces, solamente estoy leyendo este pasaje, pero aquí están todas las escrituras donde pueden ir a lo que está escrito en la palabra de Dios. Desde la salida de la orden, no solamente era para terminar el muro, sino para restaurar y edificar. Se cumplen 49 años o 7 semanas. Y eso coincide en el supuesto calendario gregoriano, que no me rijo por porque se lo fabricaron. Así que, como estábamos ayer hablando con una persona, ayer fue domingo, 29. Estoy un poco confundido, así que algunos me pueden entender. Cuando estoy aquí en vivo, pues me puedo confundir en números, pero la verdadera fecha de la Pascua fue el 14 de Nisan. Y el Nisan empieza con una nueva luna. Mes significa nueva luna. Y bueno, no voy a hablar en ese tema, pero estamos hablando de fechas. Entonces estamos viviendo impuestos, un calendario fijo, solar, y que Dios nunca intentó eso. Él dijo que Él puso la luna para fijar, la luna y el sol para fijar los días, las fechas y las estaciones. Pero estamos viviendo un calendario fijo: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces así estamos viviendo, y eso no lo creó Dios, no lo creó de esa manera. Él dijo que el 7º día es el día de reposo. Y el 7º día no significa el día sábado. El 7º día significa el 7º día después de la nueva luna. Porque nueva luna igual mes. En la Biblia, cuando leemos el mes de Aviv, el mes de Nisan, está hablando la nueva luna. Entonces el 7º día es el 7º día después que se ve una luna nueva. Cualquier niño podía entender hace miles de años. Mira, le decía al papá: mira papá, ya va a empezar un nuevo mes, porque podía ver claramente una nueva luna. 7 días después era otro día de reposo, era un cuarto. 7 días después era una luna llena, y 7 días después era un cuarto pero menguante. O sea, Dios no necesitó celulares ni calendarios escritos, y todo, la gente podía entender cuál era el 7º día. De manera que ese es un paréntesis para entender de que yo no voy a discutir acerca de estas fechas. Yo no sé si serán exactas, eso es lo que dice
los entendidos en ¿cómo se llama? En la enciclopedia y las fechas y que coinciden. Lo que sí creo que de aquí a aquí hubo lo que Dios dijo. Y es comprobable en la enciclopedia secular. Así que, ahora, lo que sigue. Vamos avanzando rápidamente porque esta es la parte más sencilla, diría yo. Y dice, el 25 estamos, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe habrá ¿cuántas? Habrá 7 semanas y dice, y 62 semanas. Ahí termina la oración. Y luego dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro, aquí. O sea, primero dice, habrá 7 y 62. Pero luego dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro. O sea, regresa para acá. O sea, que no es una secuencia así. No, dice, habrá 7 y 62 y se volverá a edificar el muro. En tiempos angustiosos, ahí están todos los pasajes bíblicos. Y dice, y después de las 62 semanas, esta palabra aquí, después en el hebreo es la palabra 310 en la concordancia Strong, akar, que significa después, post o lo que sigue adelante. Esa es la palabra akar, acá significa de aquí para adelante, después. Entonces la Biblia dice aquí claramente, en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Simple, que desde este punto para aquí, de aquí para acá, en este periodo, se va a quitar la vida al Mesías. No por sí, dice no por sí, porque ya sabemos que el Señor fue crucificado conforme a las Escrituras. Lo vituperaron, escupieron para que se cumpla lo que está escrito de él. Entonces hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Y dice, y el pueblo, y ahí entra con otro tema, o sea, después, o sea, de esta parte para adelante, el Mesías se le va a quitar la vida. Aquí, va a ser crucificado. Ahí termina un punto y coma en la Biblia Reina Valera. Y dice, y el pueblo de un príncipe. El pueblo de un príncipe. Esa palabra pueblo, a ver si lo tengo aquí, el versículo pueblo. El pueblo es una palabra hebrea, AM, es la número 5971, que significa pueblo, pueblos, con plural, gente, un pueblo, una tribu, también significa tropas, significa asistente, significa un rebaño. Dice, entonces, el pueblo, las tropas o la gente de un najit o de un príncipe, de un caudillo, dice, eso es lo que dice acá, dice que viene, que ha de venir y destruirá, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. O sea que esta ciudad que fue edificada y restaurada en la semana 7 o en los 49 años, por así decirlo, dice que van a pasar 62 semanas y a partir de aquí viene el Mesías y es muerto. Pero dice en el versículo 26 que y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea que va a destruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que está determinado para el pueblo étnico de Israel y para su santuario y su templo. Por eso.
Y acá dice que después de las 62 semanas vendrá un líder que ha de venir y destruirá la ciudad y el templo, y que dice, y su fin será con inundación. O sea, vendrá como un diluvio, esa palabra significa diluvio, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y me gustaría escribir esa palabra, es muy importante esa palabra. Esa palabra, devastaciones, donde está el versículo 26 al último, y que ese príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario, es lo que dice ahí, la ciudad y el santuario, esa palabra, y será hasta el fin, y dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esa palabra devastaciones, es la misma palabra del versículo 27 que dice, vendrá el desolador. Desolador. Y también es la misma palabra que se repite dos veces en ese versículo al último que dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Otra vez. O sea que estas tres palabras, lo voy a leer de corrido. Dice, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, por otra semana, acuérdense, estamos aquí, después de las 62 semanas, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, pregunta, ¿quién va a confirmar el pacto con muchos? Algunos han enseñado que el que va a confirmar el pacto con muchos es un famoso anticristo, y lo he dicho muchas veces, en ninguna parte del libro de Apocalipsis, que es la revelación bendita de Jesucristo directamente. Porque el ángel dijo, estas palabras, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y si alguno no se conforma a las palabras benditas y sanas de nuestro Señor Jesucristo, está perdido en el espacio. Y Jesucristo en su revelación, Él dijo lo que dijo. Entonces, aquí lo estamos viendo cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? Ahí lo dice. Después de las 70 semanas, no sé, a Jerusalén dice hasta el Mesías. Perdón, si vamos de nuevo en el 26. Y después de las 60, después de aquí para adelante, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿de quién está hablando? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto? Jesucristo. Él dijo que este es el nuevo pacto en mi sangre. Desde el Antiguo Testamento se decía, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como la hice anteriormente porque ellos invalidaron mi pacto, sino que este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y nadie dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Él es la Pascua, Él es el sacrificio, una sola vez para siempre hizo perfectos a los santificados. Entonces, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 habla perfectamente de eso, de ese tema del pacto. Que Él va a confirmar el pacto por una semana más, pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La Biblia dice que cuando Jesucristo murió, hizo cesar y abolió
en su carne las enemistades, el acta de los decretos que nos era contraria, las quitó y las clavó en la cruz. Jesucristo es nuestra Pascua, es el Cordero. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. De manera que ahora ya no hay sacrificio de corderos ni animales, porque Jesucristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, dice las Escrituras. Y no en un tabernáculo ni un templo hecho de manos, sino en el mismísimo cielo, en el lugar santísimo. Y llevó no sangre de animales, sino su propia sangre, dice la Biblia. La bendita sangre que él llevó fue la misma sangre que él trajo, porque está escrito en 1 de Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, y estos tres concuerdan. Entonces el Señor Jesucristo dice que él se sacrifica y por su propia sangre hace la redención, y esa sangre la lleva al lugar santísimo. Entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La misma palabra que es, la palabra es esta, shamen, en el hebreo. Shamen, esta y esta es la misma palabra que se usa acá en la Biblia, en la palabra original en el hebreo. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el shamen. ¿Qué es shamen? Solo si lo tengo acá. Shamen es la número 8074. Número 8074, la palabra shamen. Y quiero que sepan, la palabra shamen es un verbo, no es un sustantivo. Shamen es un verbo en el hebreo y significa asoladas, asolados, asolado en singular, para aturdir, para devastar, para dejar estupefacto. O sea que shamen es un verbo que significa prácticamente devastar, destruir, aturdir, asolar. Eso es lo que significa vendrá el desolador. En el versículo 27. Vendrá el shamen y lo que está determinado se derrame sobre el shamen. O sea que esa palabra shamen entonces es una palabra que significa asolada, una destrucción y repito, verbo. Entonces lo que está diciendo aquí, que en estas semanas, como dijimos, las 6 cosas que tienen que pasar, que son, número 1, que están determinadas. Número 1, terminar la prevaricación. O sea, para terminar la rebelión que tuvo el pueblo de Israel. ¿Cómo la termina Dios? Que los 70 años regresan y se restaura todo como él dijo. Luego dice, poner fin al pecado. O sea que cuando se empieza la restauración, se pone fin al pecado. Dice el versículo 24, dice, expiar la iniquidad. Se expía la iniquidad. Solamente hay una cosa que puede quitar el pecado y es la sangre de Jesucristo. Para traer justicia perdurable o justicia eterna, y sabemos quién es la única que puede traer, sellar la visión y la profecía, o sea, poner un sello, lo que se ha dicho, lo que se profetizó desde tiempos y siglos, edades, como dijo Pablo, el misterio oculto desde los siglos y edades ha sido revelado, el misterio de Dios, el Padre y de Jesucristo. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se manifestó en carne, el famoso misterio de la piedad, que es indiscutible, como dice la palabra de Dios, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Dios se despojó a sí mismo y tomó forma en semejanza de hombre mortal. Y en esa semejanza de hombre, o sea,
en semejanza de hombre mortal, se hizo obediente y pagó el precio de nuestra redención. Entonces, para sellar la visión, la profecía y ungir el santo de los santos. ¿Qué significa ungir el santo de los santos? Repito, esa palabra santo de los santos significa Kodesh Kodesh, que significa lugar santísimo. O sea, ungir el lugar santísimo. Y todos sabemos que lo que el tabernáculo de David, o ¿cómo se dice? El tabernáculo del desierto, el templo a Salomón, todo eso fue una sombra de lo que había venir. El mismo Señor dijo: ¿cuál es la casa que me habéis de edificar? Yo y mis manos, la tierra y todo lo que es, lo hice yo mismo. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? Dice el Señor. No me acuerdo dónde está ese pasaje. A ver si lo encuentro rápidamente. Pero para los que entendieron el mensaje, ¿dónde está la casa que me van a edificar? Yo hice todas estas cosas con mi mano, dice. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. A ver. Isaías capítulo 1. Príncipes, Isaías capítulo... A ver. Isaías 66. Pero ¿sabe qué? Voy a leer también Isaías 1. ¿El próximo cuál era? Isaías. Isaías 66, verso 1, pero quiero leer Isaías 1, dice, verso 10, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice Jehová, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis rostros, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice Dios? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué estamos hablando ahí? Ya desde antes, ya mucho antes del Señor Jesucristo, Dios se había hablado por sus profetas y Él ya había dicho que los sacrificios, las lunas nuevas y las asambleas y las convocaciones, el Señor lo tenía hastiado y aborrecía el alma de Dios todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que eso era una sombra y un símbolo de lo que Él iba a hacer después. ¿Qué iba a hacer después? Iba a ser un nuevo pacto en el cual iba a poner su espíritu en nosotros y nos iba a enseñar desde adentro afuera lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, como dijo el Señor, ligera es mi carga, fácil mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de nuevo ya no tiene que estar luchando contra el pecado. Ay, no puedo hacer esto porque Dios se va a enojar. Tengo que ir a hacer esto porque si no me voy a... O sea, es una esclavitud total. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Entonces el otro versículo que queríamos leer está en Isaías, capítulo 66, donde ahí lo dice: Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. No, ese no es el versículo, ese definitivamente no es, el versículo no lo tengo, pero pueden buscar donde la palabra de Dios dice que ¿qué casa me edificaréis? Dice la palabra del Señor. ¿Qué casa me edificaréis si el cielo
es mi trono y la tierra se estará en mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? Ciertamente, ¿dónde está? A ver, vamos a ver si... No, ese no es el versículo. Bueno, entonces ahí está lo que está escrito en la palabra del Señor. Creo que vamos a ir a Hebreos. Hebreos, capítulo 9 y 10. Hebreos, capítulo 9 y 10. Yo creo que necesitamos bajar la temperatura del aire acondicionado, por favor. Ok. Ok. Entonces estamos en que Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, no por tercera vez, porque algunos creen que va a aparecer por tercera vez, o sea, va a venir a las nubes y de ahí se va de nuevo. O sea que les recomiendo a los que están viendo este video, esta enseñanza, les recomiendo unos videos que tenemos puestos en YouTube que se llaman, por ejemplo, El Milenio, La Higuera, El Día del Señor, parte 1, parte 2, Gog y Magog. Les recomiendo en realidad todos, porque prácticamente lo que estamos aquí es rompiendo y destruyendo fortalezas que por decenas de años han estado poniendo un velo, como dijo el Señor a Job. ¿Quién es ese que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Y entonces, cuando Dios le revela a Job al último, el capítulo, me parece 38, 40 y 41, le revela qué es lo que pasó realmente en el origen. Entonces, cuando Job recibe la revelación, el entendimiento de lo que pasó, él también repite las mismas palabras del Señor Jesús y le dice, ¿quién es ese que oscurece la sabiduría, el conocimiento, la revelación con palabras sin sabiduría? Ese es el diablo. Y el Señor le revela al dragón allí en Job capítulo 41, 40 y 41, pueden leerlo. Entonces, lo que estamos haciendo es destruir, como dijo Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos, altiveces, imaginaciones y pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Y esta es la verdad. Lo que está escrito, 70 semanas están determinadas, cortadas, pactadas para el pueblo de Israel y para su ciudad santa, para el templo de Jerusalén. 70 semanas. Y en esas 70 semanas va a suceder todo esto. Después viene todo esto. Pero en este punto, dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuándo se cumple esto? En Marcos capítulo 1, 9, 15, en Mateo 3, del 1 al 3 y 16, 17, ahí pueden ver cuándo se cumple. Algunos creen que la introducción del Mesías es cuando entra en un pollino en Jerusalén. Nada que ver. ¿Por qué? Oh, ahí está entrando el rey. Sí, el rey entra. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera llamado a mis servidores y me hubieran ayudado. Yo soy capaz de mandar a llamar a 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, si yo quisiera. Agarró, le puso la oreja de nuevo a Malco, le dijo, mete tu espada. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De manera que el reino del Señor no es de este mundo. Por eso Él dijo a su pueblo, a su iglesia, oren diciendo, venga a nosotros tu reino. Padre que estás en los cielos, Dios altísimo, Abba,
venga tu reino en nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de su pueblo aquí en la tierra. Entonces, en Marcos capítulo 1, por ejemplo, ahí lo dice. En Marcos capítulo 1, versos 9 al 15, vamos a avanzar rápidamente porque este tema es bien largo. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea, eso lo escuchó la multitud de gentes, Dios mismo desde el cielo dando testimonio. Eso fue algo evidente. Y luego dice que el Espíritu lo impulsó al desierto, estuvo allí 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lo que pasó después? Después de eso dice que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vino predicando. ¿Y qué dijo? El tiempo se ha cumplido aquí. El tiempo se cumple allí, no en otro lugar. Y pueden leer allí en Lucas también, donde se da todas las fechas de los emperadores romanos, de los tetrarcas en el orden secular. Y ahí se establece claramente con fecha, con días y meses, que el Mesías cuando es bautizado, porque dice la Biblia que Juan el Bautista vino bautizando en ese tiempo. O sea que se puede establecer exactamente la fecha y por eso el Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Se ha cumplido de qué? De la palabra profética. Desde aquí hasta las 62 semanas viene el Mesías príncipe. Y a la mitad de la semana que falta, sí, porque hay algunos que creen que 7 semanas, luego las 62 y luego hay un espacio. No sé de dónde se les ocurrió esa. No tiene ninguna explicación aquellos que siguen la doctrina del dispensacionalismo, que le empezó un tipo llamado Darwin en 1930. Pero simplemente ellos les dio la gana de decir que el reloj profético se paró. O sea que las 70 semanas aquí y aquí ahí se paró. Y ya van 2000 años que se paró el reloj según ellos. ¿Qué base bíblica tiene para decir eso? Ninguna. Estamos leyendo lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice que 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel y para la ciudad. ¿Y dónde están? Aquí, se está cumpliendo todo. Que en la semana, cuando termina la 62, aparece, el tiempo se cumple, hay fechas específicas, y el Mesías es presentado. El tiempo se ha cumplido. Juan el Bautista venía bautizando y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vino el Señor Jesús dijo, he ahí el Cordero. Públicamente se hace todo y este es el día en que el Mesías príncipe viene. Y la palabra de Dios dice, y en esa semana dice, confirmará el pacto a muchos. ¿Dónde está eso? Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana, sí, porque eso es lo que digo, eran 70 semanas. 7, 62 y dice, y después, porque aquí es donde viene el Mesías. Entonces la palabra dice, y después dice, y por otra semana, ¿quién? El Mesías, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto duró desde el bautismo del Señor Jesucristo de Juan hasta aquí? No lo sé. En el calendario gregoriano, no lo sé. Yo no voy a decir algo que no sé, que no me ha sido revelado y que no esté escrito acá. Porque para empezar tenía que haber dicho en la introducción, por ejemplo, algo que se me pasó en una introducción justa que tendría que hacer, cuando la palabra de Dios dice 70 semanas, la palabra semana tiene diferentes significados en el hebreo. Semana tiene como 3 significados en la palabra hebrea. Pero solamente para no perder tiempo quiero decir esto. En Génesis capítulo 4, verso 15 y el verso 24, ahí aparece una cita donde dice, si
¿cómo se llama este hombre? Caín pecare 7 veces. Pero dice, pero si Lamec pecare, dice 70 veces 7 será vengado. Eso está en Génesis capítulo 4. Y en Mateo capítulo 18, versos 21 y 22, se vuelve la cita famosa cuando le preguntan al Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no, lo mismo que dijo en Génesis, hasta 70 veces 7. El Espíritu de Dios, dice en Apocalipsis, Dios tiene, y ahí estaban los ojos y los cuernos, y eran los 7 espíritus de Dios. 7 iglesias. Los 7 nombres que aparece en Isaías. Su nombre es admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno y príncipe de paz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, porque algunos creen que su nombre es Dios fuerte. En el hebreo no habían comas. ¿Qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando que quizás podemos haber estado equivocados, como yo estoy reconociendo que he estado equivocado en muchísimas cosas. Y le decía a mi hijo la otra vez, yo creo que acá lo que va a pasar es que acá lo que Dios está haciendo un movimiento en el mundo entero. Porque antes que Él venga, Él dijo, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y lo que se está viendo allá afuera, en las instituciones religiosas sin fines de lucro, que son asociaciones, por la televisión, no se está hablando la verdad. Por alguna razón se ha hecho una jerarquía, y cuando hay un mover del Espíritu Santo genuino entre jóvenes y gente que está buscando a Dios y el Espíritu Santo, viene el jerarca, para todo, pone orden según él, porque cree que es el dueño de la iglesia, y limita y contrista al Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que es muy probable que mucha gente ha estado bien equivocada. Porque si él dijo que hay 70 semanas, para el pueblo de Israel y para la ciudad son 70 semanas. ¿Y qué pasó al final de las 70 semanas? Es lo que él dijo, que a las 70 semanas se acabó la historia para el pueblo de Israel. Y algunos se van a poner pero locos ahora cuando me escuchen decir esto. Bueno, no me hagan caso a mí, vamos a leer las Escrituras, si estoy equivocado o no. Porque la Biblia dice que hay 70 semanas que están determinadas, pactadas, charat, para el pueblo, es la palabra hebrea, para el pueblo de Israel y para la ciudad. ¿Por qué? Porque en este punto, en el año 70, después de Jesucristo, se cumplió lo que Jesucristo profetizó. ¿Qué profetizó el Señor? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a todos aquellos que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por tanto, tu casa será destruida, y de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo sea acabado. Entonces, ¿cómo sabemos que así es como se debe interpretar? Ahí está la palabra de Dios. Versículo 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el shamén, o sea, vendrá la destrucción hasta que venga la consumación. Hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre la desolador, o lo que es el shamén. Entonces, para aturdir, vamos a ver aquí. Vamos a ir a esta parte que de verdad que me interesa. Vamos a ver. Mientras estoy borrando esto, vamos a concentrarnos en la última semana, porque esa es la que nos interesa. Y como ya he dicho, todo el mundo está de acuerdo hasta este punto, que viene el Mesías príncipe. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió que a la mitad de la semana el que va a hacer cesar el sacrificio es el anticristo, y en ninguna parte del libro Apocalipsis, como dije y no lo terminé de decir, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En ningún momento, no hay ni una vez que se
que se hable del anticristo. Pero sin embargo hay libros, películas y todo el anticristo, y Apocalipsis no menciona anticristo para nada. Lo que hay es una bestia. Lo que hay es una bestia, es una organización, un gobierno mundial que lo cubre todo. ¿Por qué? Porque Satanás fue suelto con todos sus ángeles y fue suelto por un poco de tiempo para engañar a todas las naciones de una sola vez, que nunca lo había logrado. Pero se le da esa facultad, por así decirlo, con el permiso de Dios, de poder engañar a todas las naciones para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, estamos diciendo aquí que a la mitad de la semana dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El Señor Jesucristo dijo, no más ofrendas, no más sacrificios animales. Lo hace cesar. ¿En dónde está aquello que dicen que se va a construir un nuevo templo? Allá en el estado de Israel, el Israel de los judíos étnico. Y que, por cierto, las dos únicas veces que Jesucristo menciona la palabra judíos en Apocalipsis es para maldecirlos, cuando Él dice, y a todos aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cuando Dios menciona las dos únicas veces que pronuncia la palabra judíos, es para hablar de la sinagoga de Satanás. Y cuando Dios habla, creo que en 2 o 3 oportunidades, la palabra Israel, solamente es para hablar de los que están sellados. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, dijo el apóstol Juan en el capítulo 5, verso 20. Dijo, sabemos que Dios nos ha dado entendimiento para estar en el verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el verdadero Dios dijo lo que dijo. ¿Qué dijo? Que acá se acababa la historia con Israel. Que de acá para acá, hasta este día, este año 2018, lo que tenemos es el verdadero Israel. Como dice Gálatas capítulo 5, capítulo 6, verso 16 me parece. El verdadero Israel, y eso es lo que nos vamos a concentrar. Porque es imposible entender Daniel, Isaías, Jeremías o Esdras o Apocalipsis. Es imposible entender el calendario que según algunos se ha detenido, ¿no? Porque lo que piensan algunos es esto. Desde la orden hasta la restauración, 7 semanas. Y después dice, de acá para acá, hasta el Mesías, 62. Y de acá para acá, un espacio de 2000 y pico de años. Ya van 2000 y más. Y luego se inventan que a partir de acá viene el anticristo y se va a sentar en el trono y etcétera. ¿De dónde sacan todo eso? Entonces ellos sacan, por ejemplo, lo que dice Mateo, capítulo, ¿dónde está eso? Capítulo 24, vamos a leerlo. Capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24, verso 15. Dice, por tanto, sí, porque ellos dicen que ahí está el anticristo, porque como el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ellos creen que lo que sigue cronológicamente es lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque en el año 70 Tito Flavio Sabino Vespasiano vino y destruyó la ciudad y el santuario. Y acá están todos los versículos donde el Señor habló del tema. Marcos 13, 14 al 18, Mateo 24, 15 al 20, Mateo 24, verso 1 y 2, Marcos 13, 1 y 2, Lucas 21, 5 y 6. Y después todos estos versículos, para el que lo está viendo, 1 Corintios 1 del 21 al 24, Mateo 23, 33 al 39, Lucas 13 del 33 al 35, la higuera que él maldijo, Mateo 21 verso 18 al 44, Primera de Pedro capítulo 2, 9 y 10, Gálatas capítulo 3 verso 7, verso 28 y 29, Romanos capítulo 9 verso 6 y verso 8, que habla
Daniel capítulo 12, verso 1. ¿Qué habla todo esto? Lucas 19, 41 al 40. ¿Qué habla todo esto? Si ustedes leen, ustedes léanlo como buenos bereanos. Si ustedes leen todo esto, está claramente que el verdadero Israel está compuesto tanto de judíos como de gentiles, que el verdadero Israel es un Israel espiritual, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni los que son descendientes de Abraham son llamados hijos. Eso está clarísimo. Entonces vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 21, pero voy a terminar con Mateo 24. Entonces dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿qué cosa es abominación desoladora? Ya dijimos, esa palabra shamen es un verbo. Cuando vean la destrucción, esa palabra desolador, dije, es la 8074. El desolador, el famoso el desolador. Esa palabra, el desolador, repito, es la palabra shamen, que en el Nuevo Testamento, vamos a verlo, se escribe de lukma en el griego. Y es la palabra número 946, que significa abominación. Abominación. Entonces, esta palabra shamen es un verbo que significa asoladas, desolador, asolada, para aturdir, devastar, destruir, dejar estupefacto. En Mateo 24 dijo, cuando veas la abominación o la belugna. ¿Qué significa belugna? La número 946 significa una cosa detestable. Es un sustantivo neutro esta palabra. Cuando veas la cosa detestable, abominable, cuando veas un horror moral. Belugma, abominación, significa horror moral. Y si algunos han leído a Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, él fue protagonista de la toma y la destrucción de Jerusalén aquí, con las tropas de Vespasiano, y se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo. Y a partir de acá no hay más sacrificio. El Israel que vive de acá para acá no es el Israel étnico. Lean todos esos versículos que estoy ahí, leyendo ahí. Y entonces dice, cuando veas la abominación desoladora. Esa palabra desoladora de Mateo 24:15 y Marcos 13:14, esa es la número 2050, que significa eremosis, que significa ¿qué cosa? Asolamiento, destrucción, una toma desolado, una toma desolada. En otras palabras, lo que dijo el Señor, cuando veas la toma, la destrucción, eso es lo que quiso decir. No habló de una persona como si fuera el anticristo. Y repito, anticristo no está en Apocalipsis, en ninguna parte se menciona la palabra anticristo. Ese fue un invento no sé de quién. Entonces, cuando vean eso, ¿qué cosa? Cuando vean el shamen, cuando vean el horror moral, cuando vean la desolación, la destrucción, la toma, cuando vean eso, ¿qué dice? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Dice, el que está en Judea, váyanse a los montes. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba en Judea. A ver si lo vemos acá. Jerusalén estaba dentro de Judea, pero el templo estaba aquí y la ciudad estaba aquí. Lo que el Señor le está diciendo, cuando vean que viene el horror moral y la desolación, váyanse a los montes. ¿Por qué? Porque no quedará piedra sobre piedra. Entonces es diferente a ese pasaje donde, porque hay muchos que lo confunden con Lucas 21, del 20 al 24,
que también habla de el que esté en la azotea no descienda. Eso está hablando de otro momento. No voy a hablar de ese momento ahora, pero lo que vamos a hacer ahora es leer Lucas capítulo 21, 20. Ese es muy importante. Lucas capítulo 21, verso 20. ¿Qué dice? Lucas 21, del 20 al 24. Dice: pero, es como, esa palabra es importante, pero es como que después de todo lo que dijo anteriormente, quiere decir otra cosa. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando veáis a Jerusalén, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad. Y el Señor está diciendo: pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea que Jesucristo, el bendito Dios y la vida eterna, dijo que cuando vean eso, su destrucción ha llegado. ¿Dónde dice su restauración? Lo que dice acá, que su destrucción ha llegado. Lo que él había dicho, que se iban a cumplir 70 semanas que iba a estar pactado para el pueblo de Israel, el Israel étnico, los judíos. Porque si algunos creen que los judíos, porque tienen la Torá y hablan hebreo, están en paz con Dios, están bien equivocados. El mismísimo Dios y la vida eterna, Jesucristo, dijo en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él, sea quien sea, empezando por los judíos. Ya quítense esa idolatría al pueblo étnico de Israel. El verdadero Israel es el pueblo elegido de Dios, tanto de judíos como de gentiles. De los dos hizo un pueblo. Leamos lo que dice Lucas 21 al 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo fue? En el 70 después de Cristo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Está hablando de eso. Y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Por qué? Porque van a destruir todo. No quedará piedra sobre piedra. Porque estos son días de retribución. Son días de retribución. Son días de castigo. Esa palabra retribución significa eknikesis. Eknikesis, que significa vindicación, venganza. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Tiene que cumplirse lo que Él dijo. Jerusalén, no conociste el día de tu visitación, por tanto, tu casa será dejada asolada y destruida. Esta palabra, shamén. No lo digo yo, es palabra del Señor. Entonces dice, porque estos días son días de retribución, de castigo, de venganza, de vindicación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas y críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre, aquí está la clave, ira sobre pueblo. No dice sobre la tierra. Porque cuando el Señor habla que si Él no acorta aquellos días, está hablando del tiempo final, cuando antes que Él venga, está hablando de la gran tribulación donde va a estar la bestia y el falso profeta, haciendo señales y milagros engañosos y marcando a todo el mundo con una marca del dragón, de la bestia, o lo que se llame en Apocalipsis, el número, la imagen y el nombre de la bestia. ¿Para qué? Para que ese gobierno mundial, la bestia, controle. Y el que no se marca, dice la Biblia, no hay salvación. Por eso que el enemigo, el máximo engaño es que marquen a la gente, como sea hay que marcarla. Y hay predicadores famosos que están diciendo que si se marca no hay problema, porque Dios dijo que cuando nos perdona, y cuando somos salvos para siempre de una vez. O sea que ya el diablo está haciendo su parte y ya está engañando desde ahora.
Entonces, el diablo sabe que Dios cumple su palabra. Y si Él dijo que no hay descanso, sino que son tormentados día y noche los que reciben la marca, el diablo sabe que Dios dice la verdad y que cumple. Por eso que está tratando de engañar lo máximo que Él pueda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esto que está hablando de Jerusalén, cuando lo vea rodeada de ejércitos, váyanse a los montes porque la hora llegó. Y dice que habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿A dónde? De aquí a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, como eso es lo que ha pasado en los 2000 años. Hasta el día de hoy será hollada por los gentiles, porque cuando uno va a Jerusalén, ahí pueden ir a los videos y entren a Tel Aviv, Jerusalén, y ya ustedes saben lo que pienso de Tel Aviv. Es la capital del homosexualismo en este momento, en el 2018. Y Dios está bien enojado con todas esas personas que están allá, con el Estado de Israel. Y algunos están creyendo que es el pueblo elegido de Dios. Dios eligió a un pueblo, a un hombre Abraham, para establecer un pacto. Pero el pueblo que Él escogió es un pueblo, como dice la Biblia, un pueblo santificado, separado. Es un pueblo que ha salido de la potestad de las tinieblas, ha sido trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea que es un pueblo espiritual, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo elegido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Entonces dice, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo es que el tiempo de los gentiles se cumplen? Cuando el Señor Jesucristo aparece en las nubes, los cielos se conmueven, se enrollan los cielos como un pergamino, las estrellas del cielo caen. Y como dice Pedro en capítulo 3 de 2 de Pedro, mejor lo voy a leer. Pedro, ¿cuándo es que el tiempo de los gentiles se cumple? Cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez, no por tercera. Él no viene a la nube, Él viene con las nubes, es diferente. Versículo 10 del capítulo 3 de 2 de Pedro. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, en ese día los cielos pasarán con gran estruendo. Ese es el día en que se cumplió el tiempo para los gentiles y es el juicio. El Señor reúne a su derecha y a su izquierda los cabritos de las ovejas, ata la paja en manojos y pone el trigo en su granero. No hay otra. Lo demás son puros cuentos y puras fábulas. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, ese es el versículo que dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué dice? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bravío del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. ¿Qué va a pasar? Entonces verán, ¿quiénes? Los gentiles, todo el mundo, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Hablando a sus hijos, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y hay algunos que dicen, no, que el Israel en el 1947 y 48 nació como nació en un solo día. Y nacerá en un solo día, y se inventaron eso, cuando el Señor Jesucristo dijo que acá se acabó aquí. Él lo dijo, será destruida y no quedará piedra sobre piedra. No hay más templo hecho de mano. ¿Dónde está el templo que me van a edificar? Dijo el Señor. Él no habita en templos hechos de mano. ¿Cómo va a mandar a edificar otro templo hecho de mano? Entonces, esos son inventos de la gente. Entonces la gente dice, no, porque la higuera, porque representa a Israel la higuera.
Entonces no entienden lo que dice el versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. No sé para cuánto les cuesta entender eso. ¿El Señor qué dijo? El Señor dijo: miren la higuera y todos los árboles. No solamente la higuera. Alguien se inventó lo de la higuera, que solamente es en 1947 cuando se hizo el decreto, y el 48 cuando se convirtió en nación, y ahí está el Israel. Israel acabó en el 70. Ahora, el verdadero Israel, por supuesto, que si los judíos y los que hablan hebreo y todo, si Netanyahu se convierte, con mucho gusto el Señor lo injerta en el olivo natural, porque a ellos fueron hechas las promesas. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: ustedes no saben lo que adoran, ni en este monte ni en Jerusalén. O sea que el Señor ya lo dijo de todas las maneras. En Jerusalén tampoco, en ese templo tampoco. La hora viene y ahora es. ¿Por qué dijo ahora es? Porque Dios mismo estaba con esa mujer. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando esa clase de adoradores, no de un templo hecho de manos. Entonces, Él dijo: cuando la higuera... ¿Dónde está eso? Lucas 21, verso 29. La higuera y todos los árboles. Aprendan de la higuera y de todos los árboles. ¿Por qué? Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Eso. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando vean eso, dice: erguíos, porque no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ¿cuál es la generación que no va a pasar hasta que todo esto, hasta que el Señor Jesucristo venga? O sea, cuando el Señor Jesús viene, va a haber una generación viviendo aquí en la tierra, pero esa generación va a estar viviendo la famosa gran tribulación. Los cielos se van a conmover, va a pasar de todo. Esta generación que está viendo todo eso no va a pasar hasta que Él venga. ¿Cuándo? No lo sé, ni ahora nadie lo sabe. Pero Él dijo que esta generación que está viendo todo eso, esa es la generación que va a ver cuando Él venga con las nubes. Así que vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a hacer una parte número 2 porque es importante esta parte aquí. Sin esta parte, todo lo que he hablado no va a tener un fundamento, para que entendamos que cuando el Señor le dijo a Israel: hasta aquí es tu tiempo, 70 semanas, en el año 70, después de Jesucristo, terminó la historia. Pablo lo dijo y lo repitió un montón de veces: de aquí me voy a los gentiles. Y vamos a leer solamente versículos bíblicos y vamos a hacer una segunda parte.